parte, vamos a colocar acá algo muy bonito. Ahí está el sonido, no en la computadora. Operamos con fuerzas. Observa en este gráfico, dice, ¿no? ¿Sí o no? La fuerza que está en la misma dirección y sentido. ¿Qué va a pasar si está en la misma dirección y sentido? Dirección Se suma. tal. Se suma. Los dos van a la derecha, se suman. Y es lo que se obtiene FR, que es, ¿cómo se llama? La fuerza resultante. ¿Sí o no? Ahora la fuerza en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Oye, profe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces voy a obtener una fuerza resultante que dice que va a la derecha. Quiere decir que las flechas que van a la derecha son más grandes que los que van a la izquierda. Por eso sumo lo de la derecha, ahí está. Y le resto la suma de lo de la izquierda, que va acá, ¿no? Ahí está. Ahí. O sea, F1 más F2 menos, paréntesis, F3 más F4. Allá. Y lo que se obtenga es la fuerza resultante. ¿FR qué significa? Fuerza Se resultante. suman los dos, pero se restan los resultados. Claro, tigre. Ya cuando justamente, ¿no? Cuando justamente la fuerza tiene diferente dirección. ¡Oh, caramba! ¿No? Entonces, la fuerza resultante de aquí a acá. Acá hay dos métodos que hay que hacer, que Diego va a explicar. ¿Ya? Y tiene la fórmula que la fuerza resultante es igual a la suma de los cuadrados de las fuerzas, ahí está, más el doble producto, ¿no? De las fuerzas multiplicado por el coseno del ángulo que se forma acá. Profe, qué tranca para poder hallarlo. Así es, jovencitos. Así es. ¿Cómo hacemos, jovencitos, de acá? Ahorita vamos a explicar esto mejor, ¿ya? Aprieta un dedito. Este acá, fuerza concurrente con diferente dirección. Las fuerzas paralelas, ¿no? En sentidos contrarios, ¿no? O puede ser en sentidos, bueno, también en mismo sentido. La fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas que van hacia las fuerzas 3 y 4 que están bajando. Acá faltan las flechitas hacia abajo, ¿ya? Faltan flechitas hacia abajo. Entonces, lo que se obtiene se llama fuerza resultante. Si las fuerzas están en el mismo sentido y paralelas, se suman las fuerzas y serían las fuerzas resultantes, ¿ok? Ya, profe, voy a explicar esta parte y ahí me voy a quedar, ¿ya? A ver, vamos a ver. Y le voy a enseñar esta parte, ¿no? Que supongo que en trigonometría han hecho, ¿no? En trigonometría. ¿Conoces ese curso? ¿Hacen trigonometría o no? Sí, profesor. Ya, entonces ya saben las funciones Sí, profesor. trigonométricas. ¿Sí? ¿Saben o no saben las funciones trigonométricas de memoria ya? A ver, vamos a colocar acá operaciones con fuerza, pero solamente esta partecita, profe. Esta partecita, profe. Fuerzas concurrentes, profe. Fuerzas concurrentes en diferente dirección. ¿Cómo es eso? Escriban esto en su cuaderno, ¿ah? Por ejemplo, tengo así, profe. Esta es una fuerza y esta es otra fuerza, ¿ok? Entonces acá tengo la fuerza 1, y esta es la fuerza 2. Ahí están las dos fuerzas, profe. Fuerza 1, así se coloca. Ahí está. Y esta es fuerza 2. ¿Ahí? Ah, ya, profe, qué bonito. Ya. Y acá va a formar un ángulo. Un ángulo, profe, un ángulo. Un ángulo donde le voy a llamar alfa. Lo que se obtenga acá, la fuerza resultante, hay dos formas de hacerlo, con el método del polígono, que es más complicado, o el famoso método no analítico, que eso es lo que voy a hacer. Esa sería la fuerza. Esta es la fuerza resultante, ¿no? El FR, profe, fuerza resultante. ¿No? Fuerza, ahí está, FR. Fuerza resultante, profe. Fuerza resultante. ¿Ok? Esta fuerza resultante, según la fórmula que estamos viendo, que la fuerza
resultante es igual a la raíz cuadrada, ¿sí o no? ¿Raíz cuadrada de quién, profe? De la suma de los cuadrados de la fuerza 1 más la fuerza más la fuerza 2 más dos veces más 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo, ¿no? Al que tiene de colocado alfa. Ahí vamos a colocar bonito, jóvenes. Está acá. A ver. Ahí está la raíz cuadrada. Profe. A ver. F1 ¿qué? Al cuadrado, profe. Al cuadrado. Y F2 al cuadrado, profe. Ahí está. Acá me salió más bonito. Más bonito que este parece una Z. Ahí está. Ahí está. De cuadrado, cuadrado, ¿no? ¿Por el coseno de quién? De alfa. ¿Alfa qué es? Alfa es el ángulo, ¿sí o no? Alfa es el ángulo, ¿no? Ahí está. Ya, ahí está el detalle. Depende del ángulo. Vamos a ir al coseno. El problema es el coseno. Hay coseno, por ejemplo, los conocidos, ángulo notable, de 30 grados. Hay el coseno de 45 grados. Hay el coseno de 60 grados. Hay el coseno de 37 grados, que es conocido de ángulo notable, ¿no? El coseno de, de 53 grados. ¿Ahí? Son los más conocidos, pero no, ¿sí? El coseno de 30, ¿cuánto es? Ya. El coseno de 30 es justamente raíz de 3. No, ¿cómo se Sobre 2. Sobre 2, muy bien. Vamos a poner así, ¿eh? Entre 2. Mejor acá, ¿eh? Ahí está, ya, un poco. Coseno de 45 es igual a ¿qué? A 1 sobre raíz de 2 o simplemente raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Y ahorita vamos a poner la raíz ya, y sí, con calma, chicos. Un espacio más, ¿ya? Un espacio más como fraccionario. Coseno de 60, un medio, ¿no? ¿Está ahí? Un medio. Un medio, profe. 1 sobre 2. Un medio, profe. ¿Sí? Ahí está. Coseno de 37. A ver, el 0 de 37 es 3 quintos. El coseno será 4 quintos. 4 quintos. 4 quintos. Y el coseno de 53 es 3 quintos. 3 quintos. Ahí está. Ya con esto, información, creo que ya podemos hacer los problemas, ¿no? A ver, acá, la división aquí. Acá solamente que es raíz cuadrada, ¿no? Acá es raíz cuadrada, raíz de 3 sobre 2. Acá raíz de 2 sobre 2, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o está mal? A ver, chequen. Está bien, profesor. Ahí. Nada más. Ya con esto podemos hacer problemas de cualquier tipo, ¿sí o no? Profe, sí, profe, qué chévere. A ver, profe, tomen nota. Porque F1 va a ser una fuerza dato. F2 también dato. O sea que eso va a ser dato, profe. Claro, van a ser datos, profe. F1, dato. F2, dato. F1,
F2. Ajá. Ya, es de la fuerza resultante, me estaba olvidando. Me estaba olvidando. FR. La fuerza resultante. ¿Sí? Ya está. Este es coseno. Caramba, me comí el. Ya no importa, este es ese, ya, coseno, coseno. Y está jóvenes, coseno. Me avisan cuando termine. Termina, profesor. ¿Ya? Ya, entonces voy a dejar de compartir. Y acá tengo algunas operaciones con fuerzas, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está, acá está. ¿Lo ven? Ahí está. Mira. Son poquitos minutos ya, para que no se rayen. A ver, no sé si lo ven. Plin presenta Paga y Cobra con QR. Con el nuevo código QR Plin. Vaya de conversión. Ya está, voy a compartirlo ahora sí, ¿eh? Pues no se podía, no sé por qué habrá pasado. Ahora sí se ve, chicos. ¿Se ve? Sí, profesor. Ahora sí. Bienvenidos a este video tutorial de física. El tema a ver es el de fuerza resultante, para lo cual necesitamos saber lo que es fuerza. La fuerza ejemplificada para comprenderla en estos dos dibujos. El primero muestra qué sucede cuando te golpean o golpeas a un objeto inmóvil. Con seguridad, este hará que la persona golpeada se mueva hacia la dirección que lo envía el golpe. En el segundo dibujo vemos que una pelota lanzada, al ser golpeada con una fuerza por un beisbolista, esta cambia de trayectoria. De esto podemos concluir que la fuerza, en el primer caso, si un cuerpo está en reposo, al aplicarle la fuerza cambia su estado. Y del segundo, si un objeto está en movimiento y se le aplica una fuerza, también cambiará su estado. Por lo tanto, definimos la fuerza como es cualquier acción, esfuerzo o influencia que pueda alterar el estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo. Sus unidades se dan en newtons, abreviado con la letra N. La fuerza es un vector, y como todo vector, debemos recordar que tiene una magnitud, por ejemplo, 30 newtons, y una dirección, como puede ser 60 grados. Ahora, ¿qué es la fuerza resultante? Todo comienza cuando tenemos dos o más fuerzas aplicadas a un mismo cuerpo. Por lo general tendremos una F1 y una F2. Si las sumamos usando el método del paralelogramo, bastará con prolongar ambas fuerzas. Y al tener el paralelogramo formado, el vector desde el origen hasta el final se le llamará fuerza resultante y es la suma de F1 más F2. Sin embargo, los vectores no podemos sumarlos simplemente y ya. Para hacerlo, hay que descomponer cada fuerza vectorial en sus componentes rectangulares. Por ejemplo, si tenemos el vector formado por la fuerza de 30 newtons como magnitud y un ángulo de 60 grados, podemos emplear lo siguiente para descomponerlo. Primero, la descomposición en el eje de las X se da gracias a la fórmula X es igual a la magnitud F de fuerza por el coseno del ángulo. Si sustituimos, tendríamos X es igual a 30, que es la magnitud, coseno del ángulo que es 60. Al hacerlo con calculadora, coseno de 60 multiplicado por 30 nos daría X es igual a 15 newtons. La componente en X es la magnitud prolongada en el eje de las X, por lo tanto serían 15 newtons.
Para la descomposición en Y, tenemos que Y es igual, la fórmula es fuerza, magnitud, por el seno del ángulo. Y es igual a 30, que en este caso es la magnitud, por el seno de 60. Nos daría una Y de 25.98 newtons. La componente en Y es la magnitud prolongada en el eje de las Y. Para conformar mejor la idea, vamos a un ejercicio. Encontrar la fuerza resultante del sistema ejercido por F1 y F2. Tenemos que las fuerzas F1 es de 10 newtons, ángulo de 45 grados, como vemos en el diagrama, y F2 que es de 20 newtons, ángulo de 30 grados. Descomposición en X de F1 y F2. X1, gracias a la fórmula, tenemos que es igual a 10 coseno de 45 grados. Lo que sería X1, 10 por coseno de 45 nos da 7.07 newtons. X2 descompuesta sería 20 coseno de 30 grados. Lo que hacemos con la calculadora nos da X2 es igual a 17.32 newtons. Hay que usar la calculadora y utilizar las teclas de coseno y de seno para poder calcular las funciones trigonométricas. Descomposición en Y de F1 y F2. Y1 es igual a 10 seno de 45. Utilizando la calculadora nos da Y1 igual a 7.07 newtons. Y2 es igual a 20 seno de 30. Y2 entonces nos daría 10 newtons. Finalmente, ya que tenemos las componentes X totales y Y, podemos calcular la X total, que sería sumar las dos componentes X1 más X2. Lo que nos daría X total es igual a 7.07 newtons más 17.32 newtons. Esto nos da una X total de 24.39 newtons. Mientras que de la Y total sería 7.07 newtons más 10 newtons. Esto nos daría una Y total de 17.07 newtons. Y de esta forma tenemos ya sumadas las fuerzas en X y sumadas las fuerzas en Y para obtener una fuerza total en X y una fuerza total en Y. Ambas nos forman la fuerza resultante. Bien, como pueden ver, es una forma también de resolver problemas, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros no va a ser más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer así es muy analítico, si te das cuenta, ¿no? ¿Sí? Posiblemente algunos no la han entendido nada, profe, no entendí ni papa. Mira lo que voy a hacer yo. Suponiendo, ya vamos a suponer un ejercicio. Mira, chiquito. Acá un ejercicio. Y con eso me quedo, ¿ya? Con eso quedamos, ¿ya? ¿Sí? Vamos a temprano, ¿ya? Vamos a poner ejercicio de aplicación. Mira. Ejercicio, ¿no? Ejercicio de aplicación, ¿ya? De aplicación. ¿No? De aplicación. ¿Qué pasa con el teclado? ¿No? ¿Qué escribir? De aplicación. Ahí está. De application. De aplicación. De aplicación. De aplicación. Ya está. Aplica. Caramba. He escrito dos veces, ¿ves? Desgracia, ¿no? ¿Sí? Ya. El ejercicio dice, se tienen dos fuerzas con, mira, con 10, tienen fuerzas de 10 newton y 15 newton respectivamente. Las cuales forman un ángulo. Mira, el ángulo que va a ser debe ser conocido. Un ángulo, a ver, facilito lo voy a hacer. Un ángulo de
37 grados. Hallar la fuerza resultante, ¿no? Ya está ya, ¿no? Hallar la fuerza resultante. Ahí está el ejercicio, jovencitos. A ver, ¿cómo se hace, profe? Usando la fórmula. Muy bien, usando la fórmula. Pero antes de la fórmula, yo tengo F1, tengo F2, ¿no? Me faltaría el coseno de 37. Ya lo tengo también, ¿no? Si el ángulo es 37, quiero el coseno de 37. O sea, ¿con cuál voy a trabajar? Con esto, profe. Ah, ya. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a poner como dice acá el doctor, aplicando la fórmula, jovencitas, tendríamos que la fuerza resultante es igual a raíz cuadrada, dice, ¿no? ¿De quién? De una fuerza 1 que es 10, ¿no? 10, es de fuerza 1, 10 al cuadrado. Más el otro, fuerza 15 elevado al cuadrado. Más 2 veces, 2 por 10 y por 15, ¿no? El producto de la fuerza, ¿no? 2 veces 10 por 15. Ya, por el coseno, ahí está el coseno, ¿de qué ángulo? De 37 grados. Ya está ya. Ahora hay que resolverlo, profesor. Obvio, ¿no? Sería raíz cuadrada. Profesor, a mí me salió 625 y me quedé en el ángulo cos 37. Acuérdate que este es cuadrado, ¿ah? Cuadrado, Sí. cuadrado. ¿Ven? Ya está ya. Solo de aplicar la fórmula, ¿no? Entonces acá la fuerza resultante, ¿cuánto es? Fuerza resultante. A ver, voy a operar. Ya voy a operar y el resultado le saco la raíz cuadrada, ¿ya? ¿Sí? Más rápido, ¿no? A ver, coseno de 37. 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100, ¿no? 100, profe. A ver, será 100. Va a hacerlo por parte, ¿ya? Acá, a ver, acá sale 10 al cuadrado, 100. 15 al cuadrado, profe. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. Muy bien. ¿No? 225. Está ahí, 225. Más, acá, 2 por 10 por 15, ¿no? ¿No? Por coseno de 37, que es 4 quintos, ¿no? A ver, 2 por 10, 20 por 15, sería 300, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor. 300 por el coseno de 37, que es 4 quintos. 4 quintos. Ahí está. Nada más, ahora hay que operar. Hay que operar con calma. ¿Ya? Toda esta operación, 15 por 10, 150 por 2, 300, por coseno de 37, que es 4 quintos. 15 al cuadrado, 225, y 10 al cuadrado, 100. Ya, profe, seguimos. Entonces, ahora sí, antes de hacer todo, ¿acá puedo simplificar o no? Dime. ¿No? Sí, ¿no? Acá es quinta, 1. Quinta de 300 sale 60, creo, ¿no? 60, quinta de 300, 60 por 5, 300. Sí, profe. Sí, Entonces profesor. tendríamos que la fuerza resultante es igual a ¿qué? A ver, sumamos, ¿no? Raíz cuadrada de 100 más 225 más 60. A ver, 225 más 60 sale 285. Más 100 sería 385. ¿Está bien o no? Profesor. ¿Sí? Ya está. Sí. Sonando el estómago. Entonces sacamos entonces raíz cuadrada, ¿no? De 385. Nada más. Y 60 por 4, 240. ¿No? Uy, error. No te digo, me equivoqué. Hasta el profe se puede equivocar.
Fuerza resultante. Me olvidé multiplicar por 4, ¿no? Fuerza resultante. A mí me salió 20. Fuerza resultante. Fuerza resultante. Sería 100, ¿no? Más 225, más 60 por 4, ¿no? Me olvidé de multiplicar por 4, sería 240. Ahora sí, ahora sí. Entonces acá saldría, ¿cuánto suma la suma? Suma todo, a ver, suma todo. A ver, 25 más 40, 465. 400 o 500. 465. Total, 565. ahí ya, 565. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, acá, profe, raíz cuadrada. Y acá también raíz cuadrada, ¿no? Claro, porque acá 60 por 40, 240, más 225 sale 465 más 100, 565. Ahora sí dime la respuesta. ¿Cuánto sale la fuerza resultante? Ya sale con decimal, no digamos con 2, ¿no? Fuerza resultante. 23.7, Utilicen su calculadora, ¿ya? Por si aquí tengo que usar mi... 23.76972, etcétera. Ah, quiero que bravo, es una calculadora humana. Ya tengo raíz cuadrada acá, ni sexy tengo raíz cuadrada. No sé, te voy a usar mi calculadora acá. En mi área. Profesor, si utiliza la calculadora del celular, nomás Pues, ponga el celular de lado y le aparecen mucho más cosas. ¿así? Área. Profesor, yo tengo una calculadora que es específicamente para todo eso. Aparece coseno, tangente, Acá está, cotangente. acá, qué bonito. Raíz cuadrada de 500, sí, también sale, hay que saber, ¿no? Profesor, 23,76. profesor, ¿y por qué no suma todo primero y después utiliza los 4/5? Ah, no, pero acá 4 quintos, acá hay que simplificar primero. Quinta 1, quinta 60. 60 por 4, 240. Primero se simplifica, pues, doctor. Primero lo que están multiplicándose, ¿no? Quinta 1, quinta 60, 60 por 4, 240. Más 225 más 100, y ahí sale 565. Y raíz cuadrada sale 23, ya, 769. Ya, el 9 redondea, 77. Newton, pero ahí está, esa era la respuesta. Ya, ahí está. ¿Sale así? Ahí verifiquen con su... Ahí está. Ya, ustedes van a apuntar la fórmula, ¿no? Para poder aplicarlo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, nada más, jóvenes. Hasta aquí. Y la siguiente semana continuamos con operaciones de fuerza y hacemos la